Éxodo 1:7. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El libro de Éxodo, entonces, más que enfatizar la opresión del pueblo de Israel y su necesidad de una liberación, enfatiza el hecho de que el propósito de Dios al haber llevado a la descendencia de Abraham a Egipto era darse a conocer. La realidad, como vimos la semana pasada, es que después de que aquella primera generación de creyentes murió, se levantó una generación de hombres y mujeres que no conocían al Señor. Y no solo de entre los egipcios, sino podríamos sospechar entre los israelitas también. Dios entonces obraría tanto en Israel como en Egipto para cumplir su propósito, darse a conocer. Mis hermanos, la realidad es esta: Dios pudo haber metido a Israel en Egipto, hacerlos crecer como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como se lo había prometido a Abraham, y sacarlos de la tierra prometida y llevarlos a Canaán, así nomás, sin mayores problemas. Sin embargo, como veremos, esa no era la mejor manera de hacerlo. Y sabemos que esa no era la mejor manera porque no fue así como sucedió. Dios tenía un plan para darse a conocer. Y ese plan implicaba, mis hermanos, la opresión del pueblo de Israel bajo la tiranía de Egipto. Y eso es lo que vamos a estar empezando a estudiar en esta mañana. Y la manera en que vamos a ver los versículos 8 al 22 del capítulo 1 es estudiando dos cosas. Primero, el problema que empezó a tener Faraón. En segundo lugar, la solución que Faraón ideó. El problema para Faraón y la solución de Faraón. Veamos entonces, leyendo nuevamente los versículos 8 al 10, el problema para Faraón. Entre tanto, dice Moisés, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Han pasado un poco más de 300 años desde que Israel entró a Egipto. José murió probablemente, calculo yo, unos 250 años antes. Y durante todos estos años Israel, como vimos la semana pasada, ha estado fructificándose, multiplicándose, aumentando, fortaleciéndose en extremo y llenando la tierra de Egipto. Específicamente la tierra de Gosén. Y durante ese mismo periodo de tiempo, Egipto ha pasado de ser un reino dividido durante el reinado de los Hicsos, que era como les dije, una tribu semita de pastores, a un reino unificado. Luego de que el rey Amós I derrotara a los Hicsos. Este era muy probablemente el nuevo rey que se había levantado en Egipto, Amós I. Fue muy probablemente este faraón quien no conocía a José. Ahora, esa frase, no conocía a José, puede interpretarse de varias maneras. Moisés pudo haber querido dar a entender que este nuevo faraón nunca había escuchado acerca de José. También pudo haber querido dar a entender que este nuevo faraón había escuchado alguna vez de José, pero ahora le había olvidado, como le sucedió a José. ¿Recuerdan cuando vino el copero del rey? José le interpreta el sueño y el copero se olvida de José. Algo así pudo haber estado dando a entender Moisés.
Pero más probablemente esa frase tenga un sentido más fuerte. Este nuevo faraón conocía a José. Él sabía todo lo que él había hecho por su pueblo en el pasado. Él sabía cómo Dios, el Dios de José, lo había usado a él para salvar a los egipcios de la muerte. Él sabía cómo José había gobernado bajo otro faraón antes que él, con sabiduría. Pero ahora lo que dice Moisés es que este faraón se está rehusando a reconocer lo que José había hecho, toda su ayuda, su liderazgo, la bendición que fue para los egipcios, y decide no extenderle más respeto a José ni tolerar más a su familia. Eso es muy probablemente lo que Moisés nos esté dando a entender. Este faraón sabe quién fue José. José está escrito probablemente en los anales de Egipto. Y él se rehúsa a reconocerlo más. No más. Ni él, ni voy a tolerar más a su familia. Y viendo todo lo que Dios ha estado haciendo con Israel, él decide montar toda una campaña propagandística en contra del pueblo de Dios. Es por eso que decide llamar a su pueblo. Muy probablemente estos eran sus consejeros. Es muy difícil pensar que el faraón va a llamar a todo Egipto, ¿verdad? Probablemente estos eran sus consejeros. Él les dice, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. Entonces probablemente sean esos sabios que rodeaban a Faraón para aconsejarlo. Además es evidente que Faraón llama a unos egipcios para explicarles su problema. Para eso los llama. Hay un problema en Egipto. ¿Cuál era su problema? Versículo 9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esta es la primera vez que se le designa a Israel como pueblo en la Biblia. Ellos eran ahora por la mano bendita del Señor una nación como el resto. Y eso era ahora un problema para Faraón. La mano bondadosa de Dios para con Israel, sus promesas para con ellos, se habían convertido en un problema para el rey de Egipto. Ahora, notemos lo que está detrás de las palabras de Faraón. Al llamarles el pueblo de los hijos de Israel, lo que está haciendo es lo que hace todo tirano. Es deshumanizarlos. Ellos son vistos simplemente como una categoría, no como humanos, no como hombres. Eso es lo que hacen los tiranos en África cuando se refieren a los cristianos meramente como cristianos, para deshumanizarlos y poderlos matar y asesinar. Estos cristianos. Fue lo mismo que hizo Hitler con los judíos. Ellos no son hombres, son judíos. Y podemos destruirlos. Segundo, al llamarlos el pueblo de los hijos de Israel, Faraón los estaba identificando con una nación diferente a la suya. Israel era una nación dentro de una nación. Y tercero, para alarmar aún más a los egipcios, Faraón pinta a Egipto como si fueran la minoría. Vean lo que ha sucedido. Estos extranjeros que están en nuestra tierra son ahora mayores que nosotros y más fuertes. Esto es una alarma que Faraón quiere presentarle a los egipcios con el fin de destruirlos. Algo había que hacer. Seamos sabios, le dice Faraón a sus consejeros. ¿Por qué? ¿Qué problema había con el crecimiento del pueblo de Israel? Bueno, en la mente de Faraón es que les podía haber sucedido como les sucedió en el pasado, cuando una tribu semita, los hicsos, ingresaron y conquistaron Egipto. Israel era una tribu semita igual. Si este faraón es Amós primero, que es lo que yo pienso, esta era una verdadera preocupación suya. Él acaba de destruirlos y echar a los hicsos. ¿Qué pasaría si entonces viene un pueblo extranjero para pelear contra Egipto e Israel, que estaba dentro de su tierra, se aliaba con ellos, siendo ahora tan numeroso y poderoso?
Egipto estaría luchando contra enemigos externos e internos. Y eso traería su destrucción. Este era un verdadero problema. Pero escuchemos lo que también les dijo Faraón a sus consejeros. Escuchen su otra gran preocupación. Porque no era solo que Israel los traicionara. ¿Y qué evidencia había de que Israel los iba a traicionar? Ninguna. Esto es un invento de Faraón para destruir al pueblo de Dios. No era solo que Israel entonces los fuera a traicionar y se uniera a sus potenciales enemigos, sino dice que Israel se vaya de la tierra. Eso es extraño. O sea, entendamos lo que está pasando aquí y por qué es extraño que Faraón diga estas cosas. Él siente temor de tener a Israel dentro de su tierra, pero no quiere que se vayan. ¿Por qué decir esto? De nuevo, si Faraón ve a Israel como un potencial enemigo, ¿no sería mejor que se fuera? Que dejen la tierra de Egipto. ¿No hubiera sido mejor pedirles que se fueran a otro lugar? De nuevo, si Faraón los veía como una posible amenaza, ¿por qué no querer que se fueran de Egipto? Bueno, mis hermanos, porque aunque quizás este no era el entendimiento de Faraón, de lo que él estaba haciendo, la realidad, mis hermanos, es que Faraón estaba siendo partícipe de una batalla mucho más antigua. Cuando Satanás engañó a Adán y a Eva, Dios vino a la serpiente y le predicó estas palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y le dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta, o este literalmente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que Dios le estaba profetizando a Satanás es que por causa de haber engañado al hombre, Dios le prometió una batalla, no solo entre él y la mujer. Él quería destruir a Eva, pero también le prometió una batalla entre sus hijos de la serpiente y los hijos de ella, el pueblo de Dios. Faraón, como Caín, entonces era un hijo de la serpiente, aunque él no lo supiera. Aunque él no estuviera entendiendo que esta era la batalla antigua que él estaba luchando contra el pueblo de Dios. Como Caín, él era un hijo de la serpiente. De hecho, el símbolo que el faraón portaba sobre su cabeza era Uraeus, una serpiente, más específicamente una cobra en su cabeza. La representación de la diosa Wayet, que representaba una serpiente y quien le otorgaba, según los egipcios, poderes divinos a Faraón. Faraón en su cabeza andaba una serpiente. De nuevo, fuera este el entendimiento de Faraón o no, lo que él estaba haciendo contra Israel no era otra cosa más que la recapitulación de la batalla más antigua entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Por eso es que Faraón ve la bendición de Dios sobre Israel como una amenaza. Y por eso ve que en lugar de dejar ir a esta supuesta amenaza, la quiere retener en su tierra, a pesar de que Dios había prometido sacarlos a ellos de esa tierra para que le conocieran a él. Como escribió Donald Grey Barnhouse, el diablo estaba en Egipto. El diablo estaba gobernando Egipto. Detrás de Faraón estaba Satanás. Esta lucha, entonces, mis hermanos, que vamos a empezar a ver en el libro de Éxodo, es mucho más que la lucha entre Egipto e Israel. Es mucho más que la lucha entre Faraón y Moisés. Es la lucha entre Dios y Satanás. Ahora, ¿cuál fue la solución de Faraón? Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Muy pronto entonces los egipcios se organizan para ocuparse de esta amenaza, ¿verdad?, que Faraón les está presentando. Y lo primero que hacen es, dice, poner sobre ellos comisarios de tributos, literalmente comandantes.
¿Con qué fin? Para que los molestasen, dice Moisés. Y el término que Moisés usa implica la idea de aplastar a alguien, implica la idea de atormentar, de humillar, de oprimir. Esto no es insultarlos. No, pusieron comandantes para oprimir al pueblo de Israel. ¿Y oprimirlos cómo? Con sus cargas. Literalmente con labor forzada, trabajos forzados. Es decir, el primer paso para evitar que Israel les hiciera daño a los egipcios era reclasificarlos dentro de la sociedad egipcia, ya no como una nación independiente dentro de Egipto, ya no como una nación de inmigrantes que estaban ahí con la venia del gobierno egipcio, sino que ahora serían clasificados como esclavos, con el único propósito de hacer trabajos forzados asignados por los egipcios. Así pensaba Faraón, Israel perdería su influencia. Y parte de los trabajos forzados que les impusieron fue la construcción de ciudades de almacenaje. Estas ciudades eran principalmente ciudades de almacenaje militar. Dos de estas ciudades en las que los pusieron a construir fueron las ciudades de Pitón y Ramesés, dice Moisés. Ciudades que se encontraban al este de Egipto, por donde entraron los Hicsos, por donde entraban todas las tribus asiáticas a Egipto para luchar. En segundo lugar, ¿cómo servirían estos trabajos para disminuir la amenaza israelita para Egipto? Bueno, en primer lugar, este tipo de trabajos haría que muchos jefes de familia de israelitas tuvieran que dejar a sus esposas e hijos por largos periodos de tiempo. No se podrían reproducir. Disminuiremos a los israelitas. En segundo lugar, también la agricultura se vería afectada, porque no habrían hombres para trabajar la tierra. Entonces se morirían de hambre. Controlaremos también a Israel. Y en tercer lugar, esos mismos trabajos forzados, muchas veces por largos periodos de tiempo, hombres malnutridos, maltratados, haría que muchos de ellos murieran. Controlaremos a Israel. Sin embargo, la opresión no le salió a Faraón como pensaba. O como dice el dicho, a Faraón le salió el tiro por la culata. Porque en lugar de que la opresión lograra disminuir la población israelita, lo que hizo fue aumentarla. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Esto era algo inexplicable para los egipcios. ¿Cómo era posible que después de años de opresión los israelitas continuaran multiplicándose aún más que antes y se hicieran más fuertes? Noten lo que dice Moisés: cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Ese crecían es literalmente se expandían por Egipto. Llenaban más la tierra de Egipto entre más los oprimían. Esto, mis hermanos, a los ojos de la fe tiene una respuesta. Es la mano de Dios. Solo Él pudo haber hecho esto. ¿Qué debía hacer Egipto entonces? Escalar la opresión. Versículos 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ya no solo entonces eran usados para construir ciudades de almacenaje, sino que ahora los harían servir con dureza, literalmente con violencia. También dice Moisés, amargarían sus vidas con trabajos forzados, como por ejemplo hacer barro y ladrillo, trabajando en el campo, haciendo cualquier cosa que los egipcios quisieran que los israelitas hicieran. Al cual, dice Moisés, los obligaban de nuevo con rigor. De nuevo es el mismo término que el versículo 13.
con violencia. Necesito hacer un hueco en el patio de mi casa. Le doy 30 latigazos para que lo haga. Cualquier cosa. Ya no era simplemente obligarlos, ahora era obligarlos con violencia. Así, probablemente pensaba Faraón, iban a morir muchos más israelitas. Pero ya ni eso era suficiente para Faraón. Porque de nuevo la mano de Dios estaba con Israel y entre más opresión, más crecían. Faraón entonces decide escalar una segunda vez más la opresión. Tenía que haber una manera en la que ellos pudieran controlar de una mejor manera a la población israelita. ¿Qué decide hacer? Un genocidio. Versículos 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. El temor de los egipcios, de los israelitas, había llegado a tal punto que Faraón piensa que la única manera de controlarlos era cometiendo un genocidio. Es decir, la eliminación sistemática de un grupo humano por causa de su origen. De nuevo, para Faraón esto podía ser una amenaza de un pueblo semita, pero de nuevo, mis hermanos, lo que tenemos que tener aquí entre nuestras mentes es la narrativa bíblica. Lo que está sucediendo aquí con esta medida de Faraón no era otra cosa más que la eliminación satánica de Israel por causa de ser el pueblo de Dios. Es esa antigua lucha entre los hijos de la serpiente y los hijos de Dios. ¿Qué hace Faraón entonces? Bueno, llama a 2 de las parteras de las hebreas para ordenarles la implementación de este plan de control poblacional. Cuando las hebreas entonces dieran a luz a sus hijos, lo que ellos deben hacer era verificar si era niño o niña. Si era niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Ahora, ¿quiénes eran estas parteras de las hebreas? Bueno, lo más probable es que fueran ellas también hebreas. En el original podría ser que eran parteras egipcias que atendían a las hebreas. ¿Verdad? Dice las parteras de las hebreas. Pero muy probablemente eran hebreas. ¿Por qué? Porque sus nombres son nombres hebreos. Son nombres semitas. Cifra significa bella, Fúa significa espléndida. Segundo, eran estas las únicas parteras de los hebreos. Muy probablemente Cifra y Fúa eran las jefes de las parteras. Hay cálculos de el número de nacimientos que podían haber por año en Israel, en Egipto. Sería imposible que 2 mujeres pudieran atender tantos partos. Entonces probablemente estas eran las jefas de todo un grupo de parteras. Y lo que hizo Faraón era llamarlas a ellas para instruirlas, para que ellas transmitieran la orden faraónica al resto de las parteras, y entonces ellas hicieran lo que Faraón les estaba diciendo. Tercero, ¿por qué razón matar a los hombres? Si eliminaban a las mujeres, no hubiera habido un mejor control poblacional. Eso es lo que países como China implementaron en el siglo pasado, con su política de un solo hijo. Si era una niña, mátenla. Si era un niño, déjenselo. ¿Por qué matar solo a los hombres? Bueno, porque como les dije, mis hermanos, esto no era solo la representación de la batalla de los hijos de la serpiente contra los hijos de la mujer. Esta era la batalla de la serpiente queriendo destruir la simiente prometida. Dios le dijo a la serpiente en Génesis 3:15, miles de años antes, algo que Satanás lo tiene en su mente, que un varón vendría de la mujer y lo destruiría a él.
Y Satanás está usando a Faraón para evitar que esa simiente prometida venga al mundo. De la descendencia de Abraham, de los hijos de Israel. Por eso es que Faraón, como el hijo de la serpiente, está tan empecinado con matar israelitas hombres. Esto no es una coincidencia, mis hermanos. Es Satanás detrás de todo esto. Uno de ellos, uno de esos niños sería el Mesías. O por lo menos así pensaba Satanás. Porque no sabía cuándo vendría. Solo Dios sabía eso. Pero él pensaba, en cualquier momento viene el Mesías y me va a destruir a mí. Esos niños hay que destruirlos. Uno de ellos sería el Salvador del mundo. Y como Caín, entonces Faraón se muestra como un anticristo, tratando de eliminar a todos estos niños de Israel. Pero una vez más el tiro le sale por la culata a Faraón. Esta vez, ¿por qué? Porque lo que no sabía es que estas dos parteras le temían más a Dios que a él. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Escuchen cómo describían los egipcios a los faraones. ¿Qué es el rey de Egipto, alto y bajo? Y escuchen, él es un Dios, por cuyas acciones vive uno, el padre y la madre de todos los hombres, solo por sí mismo, sin igual. Ese era Faraón, un Dios. Así hablaban de Faraón reyes de otras naciones. Al rey, esto es una carta de un rey de otra nación al rey de Egipto, probablemente a Tutmosis III. Al rey, mi Señor, mi Dios, mi sol, el sol del cielo. ¿Quién soy yo? Un perro. ¿Y qué es mi casa? ¿Y qué es todo lo que tengo? Que las órdenes de mi rey, mi Señor, el sol del cielo, no obedezca yo constantemente. Este era Faraón, no solo para los demás, sino a sus propios ojos. Él era un Dios. Y cuando él hablaba, él esperaba obediencia inmediata. Sin embargo, esto es lo impresionante de la acción de las parteras. Que estas mujeres, sabiendo quién se creía Faraón, hicieran lo que hicieron. Desobedecerle. Ellas sabían lo que implicaba desobedecer al rey de Egipto. Ellas sabían que muy probablemente esto significaba para ellas la muerte. Y quién sabe qué tipo de muerte. Pero ellos sabían algo mucho más importante, que solo Dios es el Señor de la vida. Dios le había dicho a Noé y con él a toda la humanidad: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Noé, recordemos, un segundo Adán, a quien Dios le dio la gran comisión que le había dado primero al primer Adán. Y le dio este mandamiento a Noé como representante de toda la humanidad, algo que todos los hombres conocen por creación. No podemos matar a otro hombre porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Las parteras entonces no estaban dispuestas a ir contra el mandamiento de Dios. Ellas sabían que obedecer a Dios es siempre lo más sabio y seguro, aunque murieran. Y así entonces no temieron a aquel que podía solamente matar el cuerpo, pero no el alma. No le hicieron caso. Y temieron más bien a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y resistieron al tirano de Faraón, dejando vivir a aquellos niños israelitas.
Y se convirtieron, como dijo Ryken, en las primeras heroínas pro vida. Y mis hermanos, por eso es que sus nombres quedaron registrados en las páginas de las Escrituras y no el de Faraón. Porque Dios honra a los que le honran a Él. Y Dios resiste a los orgullosos. ¿Qué hizo Faraón entonces? Versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Obviamente, muy probablemente han pasado algunos años desde que se implementó esta matanza. Y eso lo podemos suponer porque tuvo que haber pasado algún tiempo, ¿verdad? Para que Faraón se diera cuenta que no están matando a los niños. Hay un montón de niños más israelitas en Egipto. ¿Qué está pasando? Cada vez habían más varones. ¿Cuál era entonces la única explicación? Las parteras habían osado desobedecer la voz de uno de los dioses de Egipto. Por eso es que las manda llamar y las cuestiona. ¿Por qué preservaron la vida a los niños? ¿Qué les responden las parteras? Versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahora, mucho se ha escrito de este versículo. Mintieron las parteras. Está justificado mentir en situaciones como esa. Agustín, Calvino, muchos otros teólogos de la antigüedad interpretan este pasaje como una mentira de parte de las parteras y condenan la mentira. Pero la verdad, mis hermanos, es que Moisés no nos dice si esto es una mentira. Y yo me pregunté a mí mismo esto. ¿Pudo haber pasado que al haber recibido la orden de Faraón, las parteras fueran a todas las mujeres israelitas y les contaran lo que Faraón les había ordenado y entonces les hubieran instruido a no llamar a las parteras cuando tuvieran un hijo? Para que ellas no tuvieran que ir y tener que decidir si matar o no al bebé. ¿Pudo haber eso sucedido? ¿Pudo haber sido? No lo dice Moisés. Pero bien pudo haber pasado. Entonces no podemos asumir de buenas y primeras que ellas le hayan mentido a Faraón. Pudo haber sucedido que ellas idearon eso para proteger a los niños y no verse involucradas en este genocidio. En mi opinión, sin importar, porque Moisés no está enfatizando ese punto en la narrativa. En mi opinión, Faraón no se merecía la verdad. Él está rechazando a Dios, está atacando al pueblo de Dios. Y lo que hicieron las parteras lo hicieron en pro de la vida y lo hicieron por amor al prójimo. Y sobre todo lo hicieron, como bien claro lo pone Moisés, por temor a Dios. Por eso le dijeron: el problema es que las hebreas son más fuertes que las egipcias. Ellas no necesitan parteras para que atiendan sus partos, como sí lo necesitan las débiles egipcias. En parte esa respuesta lo que están haciendo es burlándose de los egipcios. Y de nuevo, Moisés se está enfocando en lo bueno que ellas hicieron al resistir al tirano de Faraón y preservar la vida de los niños. Y Moisés se enfoca en esto bueno, registrando lo que Dios hizo por ellas. Versículos 20 y 21. Y Dios hizo bien a las parteras. Y vean lo que pasa. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Por más que los oprimen, por más que intentan aniquilar a sus hijos, el pueblo de Israel sigue creciendo. Y por haber las parteras temido a Dios, dice, Él prosperó sus familias. Dios hizo bien a las parteras.
Dios las recompensó. Y lo hizo de dos maneras. En primer lugar, permitiendo que Israel siguiera multiplicándose. Este era el pueblo de ellas, fortaleciéndose. Pero en segundo lugar, les proveyó hijos a ellas dos. Él prosperó sus familias, dice nuestra versión de las Escrituras. Literalmente lo que Moisés escribió en el original fue: Él les dio familias. En otras palabras, estas parteras no podían tener hijos, no tenían hijos. Imagínense estas mujeres siendo parteras, atendiendo los partos de otras mujeres, sin ellas nunca haber podido tener el gozo de un hijo, de dar a luz. Eso debe haber sido una gran carga para ellas como mujeres. Pero por su temor a Dios, Dios recompensó su fe dándoles hijos. Hermanos, qué bueno es el Señor. ¿Qué le quedó hacer a Faraón? Escalar aún más la opresión. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Faraón ya no puede confiar en los hebreos, mucho menos en las parteras. Ahora la implementación del genocidio quedaría en manos de los mismos egipcios. Cuando ellos supieran, escucharan el llanto de un bebé recién nacido entre los hijos de Israel, su deber era entrar y si encontraban a un niño, matarlo, echarlo al río. Y si era una niña, preservarle la vida. Ahora este era un genocidio a grande escala. Ahora el deber de todo egipcio: matar a los niños judíos, o israelitas, perdón. Y muy pronto, mis hermanos, muy probablemente, porque lo que hicieron estas dos parteras quizás no ayudó mucho, porque muy pronto, mis hermanos, muy probablemente el Nilo estaría lleno de cadáveres de niños varones recién nacidos, echados por los egipcios para matar y aniquilar al pueblo de Dios. Esta es la razón quizá por la cual la primera plaga con la que Dios castiga a Egipto es con el Nilo, haciéndolo, volviéndolo como sangre, diciéndole a Faraón: esto sucedió hace siglos, hace muchas décadas, pero yo no he olvidado lo que tú hiciste. La sangre de mi pueblo está ahí. Y también con la última plaga. Así como los egipcios ahogaron a todos esos niños, Dios ahogaría a Faraón y a todo su ejército bajo el mar. 80 años antes, Él había ahogado a los bebés. ¿Qué necesitaba Israel? Un Salvador, un libertador. Y eso es lo que el Señor está a punto de proveerles en Moisés. Por ahora, mis hermanos, ¿cómo debemos aplicar lo que hemos visto? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, aprendiendo a confiar más en el Señor. Esto lo hacemos recordando cada día la soberanía de nuestro Dios, su majestad. Él es la majestad, no Faraón, no ningún gobernante, no ningún hombre poderoso, es Dios. Él es quien está por encima de todas las cosas. Él es quien gobierna aún a Satanás. Satanás es una criatura. Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, porque Dios es el rey. Recordemos que Barnhouse dijo que la historia de Éxodo es la historia de la lucha entre Dios y Satanás, pero nunca, mis hermanos, debemos pensar que esta lucha es una lucha entre iguales. Dios es Dios, Satanás es su perro.
Es una hormiga luchando contra su creador. Esto nunca es una batalla entre iguales, pero es una batalla. Pero Dios gobierna. A todo lo largo de las Escrituras vemos esos intentos del enemigo por frustrar los planes del Señor, pero todos sin éxito. Caín, el primer hijo de la serpiente, destruye a Abel, quien podría ser, según Caín, el hijo de la simiente prometida. Pero ¿qué hizo Dios? Le dio otro hijo a la mujer, Set. Y de él todos los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando Satanás luego tuvo cautiva casi toda la humanidad en el pecado, Dios salvó por gracia a uno, a Noé. Y mantuvo la promesa viva para el mundo. Cuando Satanás reunió a todos los hombres en Babel contra Dios, Dios descendió y los esparció por el mundo, para que no pudieran unirse más en su contra. Cuando los hombres deseaban a Sara y corría el riesgo de que la tomaran por mujer, Dios le habló a los reyes y les dijo: no tomes a esa mujer. De ella vendrá la simiente prometida. Y guardó a Sara. Y lo vemos también aquí en Éxodo capítulo 1 con el intento satánico de oprimir a Israel hasta la extinción. No solo porque son el pueblo de Dios, sino principalmente porque de Israel vendría el Mesías. Pero entre más oprimía al pueblo, más Dios los bendecía y se multiplicaban. ¿Por qué? Porque Dios es quien gobierna. Es su plan. Esta es su historia. Satanás puede intentarlo todo, pero la realidad es que los planes del Señor no pueden ser frustrados. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y nada pudo frustrar ese plan. Y Dios lo envió para salvarnos, mis hermanos, para redimirnos de un tirano peor que ese faraón. Satanás, el pecado y el mundo. Y nos dio libertad por lo que hizo en su vida y en su muerte. Este Mesías prometido desde Génesis 3, al cual Dios le preservó la vida y lo cuidó durante toda la historia. Pero también, mis hermanos, la soberanía de Dios debe llevarnos a confiar más en el Señor cuando enfrentamos pruebas en nuestra vida. Como les dije al inicio, Dios pudo haber metido a Israel en Egipto, multiplicarlos y sacarlos así nada más. Él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo así. Dios sacó a Israel luego, mis hermanos, de muchas décadas de opresión, de muertes, después de miles de bebés echados, ahogados en el Nilo, después de hombres, miles de hombres malnutridos, muriéndose ahí debajo de quizás de edificios. Después de eso fue que Dios sacó a Israel, su pueblo, de Egipto con mano poderosa para que le conocieran a Él. Y eso fue lo mejor, porque así lo hizo Dios. Casi 100 años Israel estuvo bajo la mano dura de Faraón. Pero esto fue lo que Dios había planeado. Salmo 105. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Y dice, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Fue Dios, mis hermanos, quien cambió el corazón de los egipcios para que odiaran a su pueblo.
El sufrimiento que experimentó Israel, mis hermanos, así como cualquier circunstancia adversa que nosotros enfrentamos o enfrentaremos en esta vida, viene siempre de la mano de nuestro Padre Celestial. Siempre. Nos va a doler muchas veces, pero siempre viene de la mano paternal de Dios para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esa es la verdad. Dios sabe lo que hace en nuestras vidas, mis hermanos. Y nuestro deber es confiar en Él. En segundo lugar, esta misma confianza en la soberanía de Dios nos debe llevar a nosotros a resistir cualquier tipo de tiranía. La tiranía, mis hermanos, es la corrupción de la autoridad. Dios ha dado diferentes tipos de autoridad a los hombres, los padres, los maestros, los esposos, los pastores, gobernantes. Todas esas son autoridades que Dios ha puesto en este mundo. Romanos 13:1 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay, todas estas, por Dios han sido establecidas. Es decir, toda autoridad que existe sobre la tierra está sujeta a la autoridad divina. Él es quien gobierna. Los otros son autoridades que están bajo la autoridad de Dios. Los padres entonces deben gobernar a sus hijos según la voluntad de Dios. Los maestros deben gobernar a sus estudiantes según la voluntad de Dios. Los esposos deben gobernar, liderar a sus esposas según la voluntad de Dios. Los pastores deben gobernar la iglesia según la voluntad de Dios. Los reyes y gobernantes deben gobernar los pueblos según la voluntad de Dios, nada más. Porque Él es quien los puso y les dio una misión en esa autoridad que les dio. Cuando estas autoridades lo hacen así, el deber del creyente entonces es someterse a esa autoridad. Porque como dijo Pablo en Romanos 13:2, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero cuando alguna de estas autoridades se sale de la voluntad de Dios, no solo se ha corrompido, sino que se ha convertido, cuando imponen sus reglas o sus leyes a los que están debajo de ellos, en una tiranía. Y cuando alguna autoridad impone algo que es contrario a la palabra de Dios, el deber de todo creyente es resistir la tiranía. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esto lo hace el Estado? En nuestras mentes, mis hermanos, nosotros acabamos de pasar una tiranía que yo llamaría muy suave. Una tiranía que vino metiendo temor a la población mundial. Temor a la muerte física. Y así nos tuvieron en nuestras casas por meses. Tuvieron a cientos de costarricenses sin trabajar. Tuvieron a cientos de niños sin estudiar en la escuela. Una tiranía. Suave, digo yo. Porque nosotros todavía no hemos conocido una verdadera tiranía. Una opresión como la que conoció Israel, como la que conoce Cuba o Venezuela, o lugares en el Medio Oriente. No conocemos nosotros nada de eso. Si nos metieron en nuestras casas, mis hermanos, con temor a la muerte, cuando nos amenacen realmente con matarnos a nosotros, matar a nuestras esposas e hijos, ahí, mis hermanos, no vamos a hacer nada. Vamos a decirle, sí, Faraón, haré lo que tú quieras. ¿Qué debimos haber hecho cuando nos quisieron impedir que nos reuniéramos? Cuando quisieron que no cantáramos en los cultos. Cuando quisiéramos, mis hermanos, que no participáramos de la cena del Señor.
resistir y obedecer al Señor. Y en el futuro, mis hermanos, nos pueden imponer que no prediquemos de ciertos temas, porque es ofensivo. Porque los valores de Costa Rica ahora son distintos. Y ahora debemos ser inclusivos. No podemos predicar contra este y aquel pecado. O que cambiemos de liturgia. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Si eso llega a suceder. Lo mismo que hicieron Pedro y Juan cuando les ordenaron no predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasa cuando el esposo le dice a su esposa, amor, no vamos a ir hoy a la iglesia, estoy muy cansado, nos vamos a quedar aquí? Pero amor, es el día del Señor. Es un mandamiento divino. Bueno, amor, yo soy el esposo y tú me tienes que obedecer. ¿Qué debe hacer la esposa? Resistir esa tiranía. Porque ese esposo está yendo contra la palabra de Dios. ¿Qué hace el hijo? Cuando su padre le dice, hijo, atiende el teléfono y di que no estoy. Pero papá, eso es mentir. Bueno, yo soy tu papá y tú tienes que hacer lo que yo digo. ¿Qué debe hacer el hijo? Resistir esa tiranía y decirle, no papá, déjalo sonar, pero yo no voy a mentir, porque eso es un pecado contra Dios. ¿Qué pasa cuando un pastor ordena algo en la iglesia que va en contra de la palabra de Dios y empieza y dice, a partir de ahora vamos a tener a las hermanas predicando la palabra de Dios los domingos? O que imponga algo que no está en la palabra de Dios. Vestir de cierta manera, comer ciertos tipos de comida o no comer ciertos tipos de comida. Prohibir el disfrute de cosas como que son legítimas, como el cine o la televisión, o el tomar café. El deber del creyente, mis hermanos, es resistir ese tipo de tiranía también. Dios es el Señor de nuestra conciencia. Y Él gobierna nuestra conciencia por medio de su palabra. Y lo que Dios llama pecado es pecado. Lo que Dios nos llama pecado y más bien nos lo da como un regalo, debemos aceptarlo como un regalo de Dios para nuestras vidas y disfrutarlo. ¿Qué pasa si un hermano débil viene a la iglesia y quiere que la iglesia viva como él vive? Que la iglesia solo tenga un culto, porque es que yo no creo que sea necesario 2 cultos. Tengamos uno nada más. O que se use jugo de uvas en lugar de vino porque él tiene un problema de conciencia con el vino. ¿Qué debe hacer la iglesia? Resistir la tiranía del hermano débil. O mi propia conciencia. Nuestra propia conciencia, mis hermanos, puede convertirse en un tirano cuando nos obliga o nos calma la conciencia para que hagamos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y esto es lo que muchos cristianos usan para justificar su manera de vivir. Mi conciencia está tranquila. No se sienten mal de que no están bien comprometidos con la iglesia, cuando la Biblia claramente enseña que todo cristiano es miembro de una iglesia y por lo tanto eso implica compromiso con un cuerpo local de creyentes. ¿No se sienten mal de su pobre observancia del día del Señor? Ni de su manera de hablar o vestir. Estoy bien tapadito, pero todo pegado. Sí, la Biblia no dice cómo debe vestirse, pero te da principios de modestia que deben ser usados por todos los cristianos para vestir. Bueno, todos nosotros entonces debemos resistir la tiranía de nuestra propia conciencia. ¿Por qué? Porque solo Dios, dice Santiago 4:2, es el dador de la ley. Por eso, mis hermanos, es que el Estado no puede venir a imponernos cosas que están fuera o que son contrarias a la palabra de Dios. Porque Dios está por encima del Estado. Por eso es que ningún pastor puede venir a imponernos a nosotros, a la iglesia o a sus miembros, algo que no esté explícitamente prohibido o que vaya en contra de la palabra de Dios.
Y así hay muchos pastores que quieren imponerle a sus miembros una manera de vivir. Solo estos libros puede leer usted. Solo esta comida puede comer. Solo esta música puede escuchar. Solo estos instrumentos de música puede aprender a tocar. Eso es tiranía. Por eso es que el hermano débil no puede venir a la iglesia a exigirle que viva como él piensa que se debe vivir. Porque el hermano débil lo que carece es de conocimiento de la palabra de Dios. Es un ignorante de la palabra. Y la respuesta de la iglesia para el hermano débil en contra de su tiranía es instruirlo. Es que yo creo que tomar vino es pecado. Bueno, como iglesia nosotros hemos estudiado la palabra de Dios. Y hemos entendido que la ordenanza que el Señor le dio a su iglesia es vino y pan. Y si eso fue lo que Jesús, le dio a su iglesia como elementos lícitos para celebrar la cena, solo esos elementos deben usarse. Si usted quiere estudiar la palabra de Dios, podemos estudiar con usted para que vea qué es lo que dice la palabra. Pero si usted quiere aquí y no está dispuesto a sujetarse, busque otra iglesia. Por eso es que tampoco nuestra conciencia debe ser obedecida. Cuando por ignorancia o rebeldía nos impone cosas que van en contra de la palabra de Dios o que nos impone cosas que no son prohibidas por ella. Un creyente puede estar muy tranquilo con su manera de vestir, pero si viste de una manera contraria a los principios de modestia que enseñan las Escrituras, ese hermano está pecando. Un creyente puede estar tranquilo de que guarda un tiempo el domingo para adorar a Dios, pero luego el resto del tiempo lo usa para ir al cine, para irse de compras, para hacer trabajos que no son necesarios o indispensables. Pero su deber como cristiano es resistir esa tiranía de su propia conciencia por su ignorancia de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le ordena a los creyentes a guardar todo un día para el Señor. 6 días nos da Él a nosotros para hacer lo que querramos. Un día para adorarle a Él. Un día entero, de las cuales 16 horas son para descansar. 8 en la mañana, o 7, y 8 en la noche. Nuestro deber, mis hermanos, es temer a Dios como lo hicieron aquellas parteras. Es temer a Dios antes que a cualquier tirano. Y usted que está con nosotros, que nos acompaña esta mañana, usted debe entender algo, que el Señor Jesús dijo que si usted no ha creído en Él, usted está bajo una tiranía también. La tiranía de Satanás. A los fariseos les dijo, ustedes que no creen en mí, son hijos de su padre el diablo. Por eso me quieren matar. La única solución para salir libertados de esa tiranía es Jesucristo. Él nos puede libertar. Solo Él nos puede libertar de esa tiranía para llevarnos a Dios el Padre y hacernos sus hijos y darnos la esperanza de la vida eterna. Vaya a Jesús por la fe en arrepentimiento y sea libertado de su pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta mañana. Oh Señor, te pedimos perdón por nuestras debilidades. Te pedimos perdón por no temerte como deberíamos. Pero Señor, venimos a ti como hombres débiles, con la mano abierta de la fe. Sabiendo, Señor, que en ti está todo lo que necesitamos. Está la gracia y las misericordias que necesitamos para este día. Para vivir vidas para ti.
para temerte a ti, para resistir, Señor, a cualquier tirano que quiera imponernos una vida contraria a tu palabra. Para resistir a cualquier tirano que venga, Señor, a querer que no disfrutemos aquello que tú nos has dado para disfrutar lícitamente. Oh Señor, guarda esta iglesia, guarda tu pueblo, que podamos crecer en la fe para poder resistir en el día malo. Oh Señor, salva a los tuyos. Abre sus ojos a la realidad de que en Jesús hay libertad. Lo pedimos, Señor, para tu gloria. Amén.